Durante muchos siglos se practicaba la tortura a humanos. Con el pasar del tiempo se crearon muchos elementos y métodos de tortura que dejaban boquiabierto a más de uno. Las horribles, crueles y sangrientas torturas eran un castigo aterrador en la Edad Media. Muy pocos lograban escapar de esas ejecuciones. Solo la suerte o un milagro les podía salvar. La forma de morir no se podía explicar. Era un hecho escalofriante que dejaba en shock a los pobladores de aquella época. Quizás conozcas alguna de estas torturas que dieron la vuelta al mundo. Toro de Falaris, desgarrador de senos, garrucha, cuna de Judas, tormenta de agua, el potro, la doncella de hierro, el águila de sangre, por decir algo. Pues bien, en este vídeo os presento las torturas más crueles y salvajes de la historia. Toro de Falaris, conocido también como el toro en brasas. Ese método de tortura se le atribuye a Falaris, tirano de Acraga, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Perilo fue el diseñador del toro de Falaris. Este murió al ser introducido en su propia creación. La ejecución se llevaba a cabo de la siguiente manera. Los acusados se introducían en el interior de la estatua de cobre de forma de toro. Esa estatua era colocada encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como si estuvieras en un horno, superando los 400 grados, que prácticamente cocinaba vivo al condenado. Los gritos desgarradores de la víctima salían por la boca del toro y daba la sensación que el animal mugía. Los romanos usaban este método de tortura para matar a algunos cristianos, especialmente a San Eustaquio, quien murió asado en un toro de cobre con su esposa e hijos por el emperador Adriano. Lo mismo le pasó al obispo de Pérgamo, San Antipas, quien murió asado en un toro de cobre en el año 92. Muchos afirman que este elemento de tortura se usó 2 siglos después. En el año 267, Pelagia de Tarso murió quemada, por lo que el toro de Falaris es considerado como una de las torturas más aterradoras de la historia. Desgarrador de senos. Ese instrumento de tortura fue utilizado en el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. Los países en donde mayormente se llevaron a cabo fueron Francia y Alemania en el siglo XVIII. El procedimiento era simple pero doloroso. Consistía en aplicar las puntas afiladas de una tenaza hasta que esté al rojo vivo. Luego se lo colocaba en los senos de las víctimas y esto lo desgarraba en pedazos. Se le aplicaba a las mujeres que habían sido condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto, así como magia blanca erótica. El caso más famoso de esta tortura fue de Anna Pappenheimer. Fue acusada de brujería en Alemania en el año 1600. Después de haberle colocado el instrumento, tuvo que sufrir el despellejamiento y el rascamiento de sus carnes. Le seccionaron los senos. Una vez ensangrentados, sus hijos fueron obligados a comer. El potro. Este método de tortura fue el más utilizado en la Inquisición española y fue aplicado en países de la Europa medieval, Francia e Inglaterra durante el siglo XVII. La ejecución se llevaba a cabo de la siguiente manera. El acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno, que era conocido como potro. Al girar el torno tiraba salvajemente de las extremidades en varios sentidos, dislocándolas y posteriormente las desmembraba. El sufrimiento era tan fuerte que algunas víctimas terminaban confesando su delito. El potro, conocido también como el aniquilador de cuerpos, fue el método de tortura más cruel en la Edad Media. Aplastamiento por elefante. Las torturas se llevaban a cabo en muchos países de todo el mundo. Algunas de ellas duraron muy poco, mientras que otras duraron siglos. En la cultura asiática, los elefantes fueron utilizados para aplastar la cabeza, el torso de los criminales en brutales ceremonias de ejecución. Esta práctica se llevaba a cabo en el sudeste asiático y la India en la época medieval. Las víctimas eran mayormente ladrones. Este procedimiento se realizaba de la siguiente manera. Las víctimas eran colocadas en el suelo mirando al cielo, mientras que los elefantes pasaban por encima de ellos, aplastando, desmembrando y torturando el cuerpo de estos. Asimismo,
Esos elefantes llevaban cuchillas muy grandes y afiladas en los colmillos, quienes acuchillaban hasta la muerte a los criminales. Este método de tortura fue suprimido por los conquistadores europeos que colonizaron estas regiones en el siglo XVIII y XIX. Garrucha es otra modalidad de tortura empleada en la Inquisición española. Consistía en atar las manos del condenado a la espalda. Era izado lentamente mediante una polea, normalmente situada en el techo. Luego se le dejaba caer con violencia, pero sin que llegara a tocar el suelo. Este generaba la dislocación de las extremidades superiores. Además, si el peso del cuerpo no fuera suficiente, se podía añadir, colgando de los pies, un peso adicional. La garrucha tenía una variante atroz. Una vez que el condenado estaba en el aire, le ataban en los pies bloques de hierro de 40 kilos. Al dejarlo caer, le quebraban las piernas. Los jueces recomendaban dejarlo suspendido en el aire el tiempo que se tardaba en recitar 2 veces el Salmo Miserere, la oración del arrepentimiento. Este método alargaba el sufrimiento del acusado, y si aún no confesaba, se le estrangulaba y se le quemaba su cuerpo. Doncella de hierro. Sin duda alguna, este fue uno de los métodos de tortura más crueles en el siglo XVI. Se introducía a los condenados a un artefacto de madera y de metal en forma de mujer, que medía más de 2 metros. Este se utilizaba para torturar hasta la muerte a los hombres. El instrumento estaba creado para prolongar la agonía del condenado hasta niveles indescriptibles, de manera que al cerrar las puertas, los clavos que estaban pegados en la madera se introducían en órganos no vitales del cuerpo. La muerte de este modo llegaba de forma más lenta. El objetivo era dañar sin llegar a matar a la primera. De este modo, aumentaba el sufrimiento y la agonía del torturado. La primera ejecución bajo este método se hizo el 14 de agosto de 1515. La víctima era un falsificador. Se le colocó a este artefacto. Las puntas afiladísimas le penetraban los brazos, las piernas, la barriga, el pecho, la nariz, la vejiga, el miembro viril, las nalgas, los ojos y los hombros. El olor era extremo, pero no acababa con la vida de la víctima. Así permaneció con gritos estremecedores 2 días, hasta que finalmente murió. La doncella de hierro era aplicada mayormente a falsificadores, ladrones y cazadores furtivos. Cuna de Judas. Quizás muchos de ustedes conocen este método de tortura. Este era utilizado principalmente para sacar confesiones. Fue aplicado en muchos países de Europa. La ejecución se llevaba a cabo en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se le ataba las manos a la espalda y se le estiraba las piernas. Se le alzaba a la víctima para después dejarla caer con fuerza una o varias veces. De este modo la punta topaba con la zona genital o anal, provocando desgarros, aunque se hacía con diferente presión en función de cómo avanzaría la confesión. Por consiguiente, si el condenado se dormía o relajaba el cuerpo, caía también sobre la punta hiriente del instrumento. Este método de tortura fue aplicado en algunos países de Hispanoamérica por algunas dictaduras durante el siglo XX, con algunas mejoras, como por ejemplo con adición de electricidad y cinturón. El aplastapulgares. Consistía con el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos de forma lenta y progresiva, extendiendo de esta manera el dolor durante días sin provocar daño mortal al acusado. Un simple instrumento de metal en el que se introducían los dedos de las manos y los pies de la víctima. Se hacía girar un tornillo cuya punta destrozaba uno a uno los dedos hasta que el condenado confiese, llegando muchas veces a mutilarlos. El insoportable dolor y los gritos del torturado, más la oscuridad, creaban un escenario de terror. La sierra, considerada como una de las torturas más brutales de la Edad Media. Esta fue aplicada en España, Alemania y Francia. Los condenados mayormente eran homosexuales,
aunque en otros países también eran sometidos a cabecillas de campesinos rebeldes y mujeres acusadas de brujería. Se le ataba los pies en un arco de madera al acusado, luego se le ataba las manos. Una vez que estaba boca abajo se le cortaba por la mitad con la sierra. Le ponían en esta posición invertida al acusado para que haya suficiente oxigenación de su cerebro. Esto impedía la pérdida general de la sangre, por lo que la víctima podía estar viva por más tiempo, agonizando y lamentándose. En este método de tortura no daba lugar a la confesión, ya que era una condena a muerte. Pera de la angustia, conocida también como pera veneciana o pera vaginal, era otro método de tortura en la Europa medieval. Las víctimas eran homosexuales o mujeres acusadas de aborto o blasfemia. Consistía en un objeto metálico de forma de pera que se introducía en la boca, la vagina o el ano. La oral se destrozaba a predicadores heréticos, la vaginal a mujeres por abortar y la anal a los homosexuales. Una vez metida la pera, se agrandaba por medio de un tornillo y al mismo tiempo en sus paredes exteriores aparecían púas muy afiladas que desgarraban los tejidos, por lo que la expansión total de la pera destrozaba el interior. Esta generaba hemorragias imposibles de sobrevivir. No hay evidencia contemporánea de que haya existido otro método de tortura de este tipo en la era medieval. La rueda. En la Europa medieval, en la Santa Inquisición se llevaron a cabo muchos métodos de tortura. La rueda es uno de ellos. Consistía en atar al condenado a un banco para acceder con comodidad a sus extremidades, y con una barra de hierro le rompían todos los huesos y articulaciones. Se hacía con cierta técnica para que el condenado no muriera a causa de un derrame interno. Por esta razón no se le golpeaba la cabeza, pero las extremidades eran dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Por consiguiente, el condenado era colocado en una rueda de coche, de manera que los tobillos tocaran la cabeza. Se enganchaba la rueda a un eje que se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada con el condenado sobre ella. Se le rompían todas las costillas al condenado. Esto hacía que la respiración fuera extremadamente penosa. Por lo tanto, significaba una muerte lenta y dolorosa, que podía durar horas, incluso un día. La rueda fue aplicada en Suecia, Países Bajos, Francia, Italia, Escocia, Alemania y en Prusia en 1841. El empalamiento. La ejecución por el empalamiento fue un método muy utilizado por Vlad, el príncipe de Valaquia, en el siglo XV. Este consistía en fijar una lanza en el suelo y colocar al acusado encima de ella, introduciendo el afilado pico por el ano. En el caso de las mujeres, por la vagina. Por la gravedad y el propio peso del acusado, este iba deslizándose hasta el final de la lanza, atravesando muchos órganos. Esto producía hemorragias y mucho dolor al acusado. La muerte no era instantánea, por lo que se alargaba a horas, en algunos casos días. El empalamiento es considerado como el método de tortura y ejecución más aterrador de todos los tiempos. Tortura de la rata. Este método es uno de los más aterradores y crueles de la historia. Fue aplicado de dos maneras. En el primer caso, en el interrogatorio, colocaban una caja con ratas frente a la cara de la víctima, y si la víctima no confesaba, era devorado por las ratas. Y en el segundo caso, el acusado era tendido en la cama o en una superficie plana. Encima del vientre se le colocaba una caja con ratas con una abertura interior. A esta caja se le aplicaba una fuente de calor que comenzaba a quemar vivas a las ratas. Esto hacía que las ratas buscaran una salida y se abrieran paso por el estómago del acusado, comiéndose las vísceras y los intestinos, produciendo un dolor insoportable. Desollamiento. Es otro método de tortura llevado a cabo en el antiguo Egipto y la Europa medieval. Este acto es conocido como desollar vivo, es decir, arrancar la piel del cuerpo del condenado estando este vivo.
El condenado era atado de pies y manos para que no pudiera moverse. Luego se iba cortando, tira a tira, la piel, con una cuchilla más afilada que un bisturí. Muchas personas participaban en el corte. El condenado gritaba hasta más no poder. Sus gritos hacían eco en todo el pueblo. Este moría a causa de hemorragias, shock, infecciones e hipotermia. No moría al instante, por lo que la agonía y el sufrimiento se alargaba durante horas. Águila de sangre. Lo practicaron los vikingos y es considerado como el método de tortura más brutal de la antigüedad. La víctima era atado de pies y manos. Con una espada se le abría por la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que parecía alas manchadas de sangre y sacando los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con sal, produciendo un dolor insoportable a la víctima. Jaula colgante. Este método de tortura perteneció a la Inquisición y fue practicado en Italia y Alemania. El procedimiento se llevaba de la siguiente manera. El condenado era encarcelado en una jaula completamente desnudo y luego colgado. La jaula era colgada en edificios, iglesias, palacios municipales y de justicia, donde eran expuestas a la vista de todos. Las jaulas eran estrechas, ya que el condenado no podía ni siquiera moverse. Con el pasar de los días y las semanas, el condenado pasaba hambre, frío, sed, y su piel sufría quemaduras en verano. Los cadáveres se dejaban a la vista del público hasta el espremimiento de los huesos, como señal de advertencia. Aquellos condenados que intentaban escapar, se le colocaban animales salvajes dentro de su jaula, quienes terminaban devorándolos. La jaula colgante se le practicaba a asesinos y a acusados de traición. El tormento de agua y la toca. Este método de tortura fue empleado por la Inquisición española y se extendió por Francia, Alemania e Inglaterra. Consistía en atar al condenado a una escalera inclinada con la cabeza más baja que los pies. Se le introducía una toca en la boca y a continuación se le echaba agua con un cántaro. Debía tragar hasta que reventara. Verás, existían dos modalidades de esta tortura. En primer lugar, se le ataba al reo en una escalera de madera y con un cántaro lleno de agua expuesta al sol, se le echaba continuamente un chorro entre la nariz y la boca. Si la víctima no confesaba, se le añadía al agua sal en abundancia, y si la víctima no terminaba confesando, se le cubría la cara con un trapo de lino y se le arrojaba el agua salada sobre el trapo. Divisor de rodillas. Este era aplicado a ladrones y a aquellos que cometían adulterio. El divisor de rodillas era un artefacto de metal con puntas muy afiladas. En algunos casos, estas puntas eran calentadas para hacer aún más dolorosa la experiencia del condenado. Se le colocaba las manos y luego los pies del acusado al divisor de rodillas. Este aparato mutilaba los codos y los tobillos, causando un dolor insoportable a la víctima, dejándole sin poder caminar. Tengo que precisar de que, en algunos casos, primero se colocaba los tobillos del acusado al divisor de rodillas. Si éste no confesaba, se le mutilaba también los codos. La silla se convirtió en uno de los más terribles métodos de tortura usados en la Inquisición española. Con solo verla aterrorizaba a los ciudadanos. Esta silla fue diseñada para aplicar varios castigos, tanto físicos como psicológicos, con el objetivo de obligar a la víctima a confesar. La silla era de madera y tenía asiento de púas de hierro. El condenado era atado, desnudo y sentado en la silla. Los pinchos se clavaban en el cuerpo, produciendo mucho dolor. Si la víctima no confesaba, se calentaba estas púas de hierro con una antorcha al rojo vivo, y nuevamente la víctima era sentada sobre esta, quien terminaba quemando los tejidos internos, la piel y produciendo gritos estremecedores. Prácticamente era como si estuvieras en el infierno. Se aplicaba este tipo de tortura a mujeres que practicaban el cotilleo, el adulterio,
a falsificadores y a aquellos acusados de amenazas y falsa calumnia. La silla española fue abolida en el siglo XIX, pero ha dejado una huella muy grande en la historia. Escafismo. Cuando hablamos de tortura, hablamos de dolor, sufrimiento, agonía, angustia, tormento y martirio. Los diferentes métodos de tortura explicados anteriormente quizás son la punta del iceberg, pero a continuación conoceremos otra tortura considerada como la más despiadada de la historia, el escafismo. Este fue aplicado durante el Imperio Persa en el año 401 a.C. El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. Le colocaban leche y miel a estas partes. El objetivo era atraer moscas e insectos. El condenado anteriormente había sido alimentado con estos productos, en muchas ocasiones en mal estado, para provocarle diarreas y atraer a muchos insectos. Llevaban cientos de miles de insectos a alimentarse de las heces, de manera que iban ingresando por el ano y dejaban sus huevos dentro. El condenado era devorado por los insectos. El olor era insoportable. Al cabo de unos días, este moría. En la Edad Media, para castigar o simplemente para conseguir dicha confesión, se crearon métodos de tortura que dejaron boquiabierto a todo aquel que lo conoce, justamente por la inmensa crueldad con la que fueron concebidos. En la mayoría de veces no solo servían para humillar al condenado, sino que acababan por causar una muerte dolorosa. Estos hechos se hicieron eco en todo el mundo. Por lo que llego a este punto, la crueldad del ser humano no tiene límites. De todos los métodos de tortura, ¿cuál os ha llamado más la atención? Déjame saber en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like. Compártelo para que este vídeo lo vean muchísimas personas. Suscríbete al canal para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo contenido.